compartir el porqué, vinimos también a compartir ¿qué cosa? La palabra de Dios, que es lo más importante. Ese solamente es una motivación más. En este momento está comenzando a grabar el hermano para YouTube, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama el canal? Ministerio Más Allá del Sol. Ministerio Más Allá del Sol. Gracias, hermano. Sí, dame una entrega, hermana. Para comernos al final. El título de esta noche está basado en un texto bíblico que quiero que lo busquemos. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2:3. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El apóstol Pablo hace una exclamación en forma también de interrogación. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué cosa? La salvación. ¿Y es una salvación cómo? Grande. Ahora, esa salvación para que llegue a nosotros ha costado mucho, dice. Ha costado para que muchos profetas y muchos apóstoles prediquen de Cristo aún a costa de sus vidas. Muchos fueron desterrados, otros fueron decapitados, otros apedreados, otros dejaron sus bienes, enseres y posición. Es decir, dice, para que llegue el Evangelio a ti y a mí, y tú y yo podamos estar en libertad de escucharlo, es porque para que llegue esta palabra y tengamos hoy la libertad de estudiarla, de leerla, en el libre albedrío que tenemos, dice, es porque ha costado mucho. Es más, al mismo cielo le costó la vida de Cristo Jesús. Hay mucha gente que ha sido perseguida. Este libro fue desterrado, fue quemado, y muchos quisieron perseguirlo hasta acabarlo por completo para que no llegase la luz a nosotros. Y ahora dice que tú y yo tenemos la palabra de Dios, e inclusive podemos tener en el celular, en el iPad, en la computadora, por audios, podemos tenerla en versiones diferentes, a precios económicos, asequible. Y ahora que tú y yo podemos leerla, estudiar, asistir con libertad, el apóstol Pablo pregunta: ¿cómo es que ahora, en esta época donde todo es posible para poder alcanzar la salvación, podemos descuidar qué cosa? La salvación. ¿Cómo podemos descuidar la salvación? A veces, amigos, perdemos mucho por pequeños descuidos. Leí la historia verdadera que ocurrió el 2 de octubre del año 1996, cuando estaba aterrizando en Perú un avión proveniente de Miami. Aterrizó esa noche, y esa noche tenía que descansar el vuelo allí, el avión allí, y el piloto descubrió que tenía una pequeña fisura en el fuselaje. Así que esa noche se dio una orden en la carta que se deja de mantenimiento del vuelo, y decía que requería hacer un pequeño remache, había que arreglarlo, volver a pintar y volver a arreglar para que el avión estuviese listo para abordar ahora tenía que salir del aeropuerto de Perú hacia Chile. Y entonces, al otro día, cuando ya llegaron al chequeo del vuelo, estaba todo en orden. Las cartas requerían y decían que había sido reparado, que todo estaba en orden, el tanqueo del avión estaba correcto, los instrumentos estaban correctos, el avión, como es de costumbre, el piloto le hizo la revisión técnica final, y entonces se dio la autorización para que abordaran los tripulantes. En total, 62 personas, más 9 sobrecargos en ese avión. Después que el avión estuvo listo, en ese momento, el avión de placas AK-55229 era uno de los últimos aviones de última generación de computadora de punta. Así que tendría que ser casi dirigido por las últimas computadoras el vuelo. Cuando el piloto ya abordó el vuelo, estuvo listo, puso propulsión a los motores y comenzó el avión a arrancar, y tan pronto surcó los aires, tan pronto arrancó y salió y despegó, comenzó a sonar una alarma. La alarma decía que al avión le faltaba propulsión, y un avión por lo menos requiere 250 km/h para sostenerse en el aire. Si no, pierde sustentación e iría a caer como una piedra. Así que el piloto, preocupado, inmediatamente le puso toda la propulsión a los motores. Y estaba colocando toda la propulsión cuando sonó otra alarma. Él decía que al avión le faltaba velocidad. Pero dijo, si le puse toda la propulsión a los motores, ¿cómo es que me indica que le falta velocidad?
Sonó otra alarma, decía que el avión se estaba inclinando peligrosamente a la derecha, cuando él sentía que el avión estaba en la dirección correcta. Sonó otra cuarta alarma, que indicaba que al avión le faltaba presión. Sonaron en total 10 alarmas. El piloto y el copiloto no hallaban qué hacer, atendiendo tantas alarmas que sonaban en el avión. No hallaban qué. La última alarma les indicaba que el avión estaba en tierra, que no había despegado, sin embargo el avión estaba volando. Lo que ocurrió fue que el avión se inclinó demasiado, cayó a tierra y todos murieron. Siempre que ocurre un accidente viene una investigación. Y viene una investigación por qué un avión de última generación, con computadoras, con un piloto y copiloto experimentados, con muchas horas de vuelo, había sido accidentado y todos habían muerto. Después de investigar, se dieron cuenta que esa noche, cuando se hizo el mantenimiento, el encargado de hacer el mantenimiento, de nombre Eleuterio Chacaliza, él entró a revisar el fuselaje, pero cerca donde estaba el daño estaban los tubos de pilot, o de pilot, que llaman algunos, o de pitot. Son los tubos que alimentan todas las computadoras. Él, para no infectar esos tubos de pitot, lo que hizo fue taparlos con una cinta color aluminio, para que ningún pedazo de pintura ni nada cayera sobre los tubos de pitot. Hizo la reparación, remachó, pintó, y cuando fue a terminar el trabajo tuvo un pequeño descuido. Olvidó quitar la cinta que cubría los tubos de pitot a los sensores y los dejó puestos. Claro, el avión no recibía ninguna información de presión, de aire, de altura, porque son los tubos que alimentan todo el sistema de computadoras del vuelo. Al no ser alimentados, las computadoras estaban locas y indicaban algo totalmente diferente a la realidad. Él fue llevado a juicio, el Eleuterio Chacaliza, acusado de matar esas 69 personas. En el juicio él dijo: no pueden acusarme a mí de la muerte de tantas personas solamente por un pequeño descuido. Si hubiésemos perdido un ser querido en ese vuelo, tú y yo no diríamos que fue un pequeño descuido, ¿verdad? Fue un gran descuido. La vida está constituida a veces por pequeñas cosas. No nos damos cuenta. Son pequeños detalles que olvidamos y que pueden ser la razón para la felicidad o para la perdición o para la salvación. Lo que quiere decir es, miren, no descuidemos la salvación, porque algunos podemos caer en la tentación, absortos por el trabajo, el estudio, las cosas mundanales, lo que nos absorbe, o simplemente la vida cotidiana. Podemos caer en esa trampa de enfrascarnos en nuestros proyectos de vida, de olvidarnos de la mayor razón y propósito que tiene la vida, que es prepararnos para la vida y la salvación en Cristo Jesús. ¿Saben por qué no debemos descuidar la salvación? Porque Dios ha dispuesto un día en el cual va a juzgar a todos los seres humanos. Estamos ocupados o demasiado entretenimiento, o demasiado trabajo, o demasiado cansancio, que dejamos de pensar en la salvación. Y una cosa solemne que diré esta noche: todos vamos a comparecer ante el juicio. Apocalipsis capítulo 14, vamos a buscarlo por favor. Apocalipsis 14, versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Busquen conmigo en la Biblia, por favor, para que lo encuentren. Apocalipsis 14, 6. Dice así. ¿Lo encontraron? En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí vi un ángel, estoy hablando de revelación, el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación del tiempo final, y está hablando de los eventos finales. Y en visión dice que él, cuando estaba en visión, vio volar por el medio del cielo un ángel, es decir, un ángel es toda una misión, un propósito que va, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Qué tenía ese evangelio, ese ángel? Tenía un mensaje, y ese mensaje era para predicarlo a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, no había diferencia de casta ni de nacionalidad para predicarlo. ¿Y qué es lo que quería mencionar? Versículo 7, y decía a gran voz, decir gran voz es para que todo el mundo escuche. ¿Y qué decía? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué pasó? Ha llegado. El mar y todas las fuentes de las aguas. Aquí el ángel dice, hace llamado a toda la nación, a todo el pueblo, a todas las personas. ¿Y qué les pregunta? ¿Qué es lo que le quiere decir? Miren, atiendan el mensaje, escuchen, porque Dios ha convocado un día de juicio. ¿Para quiénes? A todos los que moran en la tierra. Estamos incluidos nosotros, de esta generación y de todas las generaciones. Es solemne. Por eso entonces no debemos descuidar, porque debemos presentarnos ante el juicio. Yo he aprendido
con la doctora Maritza y Judith, que me asesora, que hay casos sencillos que pueden surgir, porque soy el representante de la iglesia adventista, ¿verdad? Para Santander, para Bucaramanga. Y cuando uno no atiende una queja, sencillamente por no contestar un derecho de petición, o no contestar una tutela, o no contestar alguna queja que hay, las personas pueden ganar todo el terreno, ¿cierto, doctora? Es que hay que hacer a tiempo, responder, porque vamos a ¿qué? A juicio. Lo que está diciendo Apocalipsis a través del ángel dice: escúchenme, moradores de la tierra, no se entretengan en otras cosas, porque habrá un juicio sobre todos los que moran en la tierra, todos los que estamos en esta generación. Y eso es muy solemne, ¿verdad? Y ese juicio es un juicio profundo. ¿Sobre qué? Vamos a leer Eclesiastés 12. ¿Claro? Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Si alguien lo encontró, ¿puede por favor leerlo en voz audible? Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Qué dice? ¿Quién lo podría leer que lo encontró para que nos comparta la lectura de la palabra de Dios? El fin de todo el discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda su oculta, toda cosa oculta, buena o mala. ¿Qué dice allí la Biblia? Dice Eclesiastés, miren, el fin de todo el discurso, está hablando el sabio, ¿verdad? He dado todo, bueno y malo, dice él. Pero al final, la conclusión, el resumen de toda la vida, el propósito de la vida es este: dos cosas, teme a Dios y ¿qué más? Y guarda sus mandamientos. ¿Por qué razón dice él? Porque todo va a ser del hombre, porque Dios traerá ¿qué cosa? Toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Ahora se aclara, nos aclara la Biblia que habrá un juicio, pero ese juicio ¿sobre qué va a ser? Sobre las obras que hagamos nosotros, buenas o malas. Es decir, todos los que estamos aquí vamos a ser sometidos bajo el escrutinio de Dios. Vamos a estar bajo su mirada, para que Dios designe sobre nosotros un juicio. Y ese juicio va a ser sobre las obras, sobre los hechos, sobre la vida mía y sobre la tuya. Eso es impresionante. Pero ahora leamos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, ahora sí nos describe ese juicio. Vamos al profeta Daniel. Allí lo encontramos en nuestra Biblia después de Ezequiel. Ahí está el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer algunos versos del capítulo 7, 10. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios, que dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días, y su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora aclara algo más la Biblia. La Biblia dice que ese juicio es hecho por Cristo. ¿Saben? La iglesia adventista surgió porque cuando los pioneros leyeron este pasaje bíblico, pensaron que se refería a la segunda venida de Jesús que venía a esta tierra. Pero está hablando desde el juicio que Dios iba a comenzar. Y este juicio dice que Dios va a estar ante testigos, que son millones y millones de ángeles. Y ahora dice que todos vamos a comparecer ante el juicio. Pero todo lo que hicimos nosotros está escrito en los libros, porque dice, ¿los libros fueron qué cosa? Así que vamos aclarando. ¿Hay un juicio? ¿Quién va a hacer ese juicio? Dios, ¿verdad? ¿Y quién se ha encargado de ese juicio? Jesucristo. Y aquí lo ve como un anciano de días. Y dice que dejan ese juicio, que se ejerce y se comienza ese juicio. Hay testigos que son los ángeles. Pero ahora todos vamos a comparecer ante el juicio por las obras que hemos hecho, buenas o malas. Pero agrega ahora que esas obras, buenas o malas, están registradas ¿en qué cosa? En los libros. Y en libros que están en el cielo. Es decir, amigos, hermanos e invitados, es solemne. Porque todo lo que tú y yo hacemos, las obras que realizamos en vida, están siendo registradas. Y esas obras registradas, sobre ellas seremos juzgados. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, donde están las oficinas de la iglesia, donde dirigimos la iglesia, tenemos cámaras. Y hace unos días atrás robaron el banco BVA, que está ahí cerca en la esquina. Y vino la policía a la asociación a buscar las cámaras de videos.
porque dijeron, los ladrones se dieron cuenta que estaban siendo grabados. Y ahora esas grabaciones van a servir de testigos para saber quiénes son los ladrones, en qué llegaron, cómo llegaron y por dónde se fueron. Los ladrones no sabían que estaban siendo grabados. Es lo que Cristo quiere decirnos, mire, yo quiero advertirlos que va a ser un juicio y ese juicio va a estar evidenciado, fundamentado sobre unos hechos. Y esos hechos son las obras. Y esas obras que tú hayas hecho, buenas o malas, no es que yo me voy a inventar. Dice que están escritas sobre ¿qué? Un libro. ¿Verdad? Así dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo comienza ese juicio y por quiénes comienza? Vamos a 1 de San Pedro, capítulo 4, verso 17. 1 de San Pedro, capítulo 4, verso 17. De que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora nos aclara. Dice que es un juicio. Pero ese juicio va a comenzar ¿por quiénes? Por la casa de Dios, por aquellos que decimos temer a Dios. Y si dice, si comienza por nosotros, ¿cómo será la vida y cómo será el final de aquellos que no obedecen a Dios? Es decir, los primeros en juzgados, los primeros que vamos a comparecer ante el juicio de Dios, son aquellos que en algún momento aceptamos a Dios como Salvador, hemos creído con Él, o hemos confesado, o hemos dicho que somos hijos de Dios. Ese juicio comienza por los hijos de Dios, por la casa, por aquellos que hemos aceptado en algún momento que Dios sea o mi Salvador, o hemos pronunciado el nombre de Cristo, o aceptamos su nombre. Ese juicio comienza. Ese juicio, dice Daniel 8:14, dice lo siguiente: hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Esa es la fecha que dice la profecía en que comenzaría el juicio, y coincide exactamente con la fecha de inicio del juicio, que es el año 1844. Si comenzamos a contar del año 457, cuando comienza la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, contamos 2300 años y da hasta el año 1844. ¿Qué ocurre a partir de esa fecha? Comienza un juicio. Daniel capítulo 9 también nos habla de ese juicio, ¿verdad? Un juicio que se hace sobre todos los seres humanos, sobre todos nosotros. Y si comienza por nosotros, ¿qué será de aquellos que no obedecen a Dios ni le guardan? Y Daniel 7:10 dice así: y un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían, millones de millones estaban ante él, y el juez sentó y los libros fueron abiertos. Así que, otra cosa, al juicio tú y yo no iremos en persona. ¿Me escuchan? No es que voy yo en persona ante el juicio de Dios. Ya no voy yo. ¿Quién va en lugar de mí? No. ¿Qué va en lugar de mí? Los libros, los registros que están sobre mis obras. Así que cuando llega Cristo a juzgarme a mí, ¿qué va a revisar? Los libros. Porque en esos libros, ¿qué está escrito? Toda mi vida. Es como si fuera un video. Entonces decimos, bueno, aquí está Roberto. Perdón que me coloque ejemplo, pero lo hago para no ofender a nadie. Voy a revisar la vida de Roberto. Roberto decidió entregarse a Cristo Jesús, fue bautizado, será pastor de la iglesia adventista. Pero voy a ver si lo que él decía y lo que él predicaba corresponde a sus hechos. Y comienza, ¿qué cosa? A examinar mi vida. ¿Cómo estoy yo? Ya estoy muerto, ya morí. Ahora el Señor toma mi vida y comienza a examinarme de acuerdo a mis hechos y obras que están registrados ¿en dónde? En los libros que están ¿en dónde? En el cielo. Esos libros desde luego son inalterables. Son evidencias, doctora, que muestran acerca de qué va a ocurrir con mi sentencia final. ¿Para vida o para muerte? Es decir, cada día estamos decidiendo de qué lado estamos nosotros, y eso es lo que dice el apóstol. No podemos descuidar la salvación. Seremos juzgados, ¿verdad? No iremos en vida, irán por nosotros los libros. Y ahora la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Sobre qué registro seremos juzgados? Vamos a hacer énfasis en esto. Apocalipsis 20, 12. Vamos a buscar en la Biblia. ¿Tienen su Biblia, por favor? Acompaña a la persona que está a su lado para que pueda buscar, si no sabe buscar la Biblia. En la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, verso 12, que dice: grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren cómo él declara la palabra de Dios. Dice, miren, vi a los muertos como de pie. Ahora, pero aclara, realmente no estaban ellos. ¿Qué estaba en el lugar de ellos? ¿Qué estaban? Los libros. Y en esos libros que estaba, ahora aclara también, ¿qué estaban en esos libros? Las obras que hemos hecho en cuando estábamos
en vida. Son tan claras esas evidencias, podríamos decir ahora son unos videos, son unas imágenes tan claras que dice que es como si estuviéramos nosotros allá. Pero no somos nosotros, son las obras, es la vida nuestra que todo quedó escrita. Pero se abre un primer libro. ¿Cómo se llama ese primer libro? Ahí dice, ¿qué libro es? El libro de la vida. Así que hay libros, y el primer libro es el libro de la vida. Y dice que fueron juzgados los muertos que creyeron en algún momento en Cristo o lo aceptaron, si están escritos en ese libro, que es el libro de la vida. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o qué cosa. Ahora el apóstol Pablo dice, mire, es necesario que todos vayamos ante el juicio, ¿pero qué? Dice, a recibir sentencia, para bien, para salvación o para perdición. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que habíamos hecho en vida, para bien, de acuerdo con los hechos, para bien o para mal. Así que esa sentencia, apreciados amigos, va a depender de la vida que yo he llevado a esta tierra, para bien o para mal. Encontramos el primer libro. Vamos a buscarlo. San Lucas 10:20. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? El primer libro de ese juicio, que dice San Lucas capítulo 10, verso 20. Miren, llegaron los apóstoles felices por las obras, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? San Lucas capítulo 10, verso 20. ¿Qué dijeron ellos? Ahí está. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están en ¿dónde? Escritos en los libros. Me llegaron los apóstoles felices diciendo, Señor, en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre te hicimos milagros, y en tu nombre hasta levantamos muertos. Señor, hacemos unas cosas portentosas en tu nombre. Y Jesús le dijo, mire, al final para predicar mi nombre y para que la gente sea salva, yo usaré hasta las piedras. Más bien preocúpense, no por las cosas que hacen, preocúpense más bien si sus nombres están escritos y usted tiene una relación estrecha con Cristo Jesús para salvación. Es decir, las apariencias engañan, dijo Cristo. No se dejen guiar por las apariencias, más bien examinen el corazón. Véanse, porque si usted no tiene una comunión estrecha de inocencia, de cordialidad, de armonía, de arrepentimiento, de convicción con Cristo, ustedes pueden hacer buenas obras, pero eso no nos van a salvar. Requieren hacerlas con un propósito, con un motivo, con una intención que sea nacida en Cristo Jesús. La ocupación ahora es, ¿está mi nombre escrito en el libro del cielo, en el libro de la vida? Porque eso fue lo que le preguntó Jesús a los discípulos. Preocúpense más bien si su nombre está en el libro del cielo. Filipenses capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice Filipenses 4:3? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que están combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que hay un primer nombre de un libro, amigos y hermanos. Se llama el libro de la vida. Así que en el libro de la vida están los nombres de aquellos que nos hemos arrepentido, nos hemos entregado y nos hemos bautizado en el nombre de Cristo Jesús, y es el nombre de los libros de aquellos que serán salvos en Cristo Jesús. ¿Cómo les parece? Amén. Así que Jesús le dijo a los discípulos, preocúpense que su nombre esté en el libro correcto. ¿Y ese libro de qué? De la vida. En ese libro solamente están aquellos que confiesan a Cristo como Salvador, ¿verdad? Es el libro de los justos, según Daniel capítulo 11, versículo 2. Daniel 11:2. Dice así: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel día será liberado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Daniel 11:2. 11:2. Para que lo busquemos. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:27. Dice así. ¿Encontraron el último libro de la Biblia? Amén. Amén. Dice así, escuchen y leamos juntos la palabra de Dios. ¿Qué dice? No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Está hablando del cielo. ¿Quiénes entrarán en el cielo? Dice, y ahí antes se enumeran, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los malvados no entrarán. Solamente ¿quiénes entrarán?
Aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y el Cordero quién es? Cristo Jesús. Es decir, la única forma, amigo y hermano, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida del cielo para salvación es cuando yo me arrepiento del pecado, pido perdón por mis pecados y confieso a Cristo a través del bautismo. Y cuando yo hago eso, hermanos y amigos, mi nombre, por la gracia de Cristo Jesús, es apuntado en el libro del cielo, en el libro de la vida, diciendo: este hijo, aunque era pecador, aunque cometió errores, aunque falló, se arrepintió, confesó mi nombre, cree en mí y en la sangre de Cristo, es salvo. Y mi nombre aparece en el libro del cielo del Cordero para Cristo Jesús. Así que Jesús dijo: ustedes pueden hacer muchas cosas buenas, puede ser que no peleen con el vecino, no le robe a nadie, pero si su nombre no está escrito en el libro del cielo, no hay nada. Ahora escuchen esto: las obras no nos van a salvar. El que nos salva, ¿quién es? Cristo. Así que el hecho de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero es confesar, testificar, rendirme a Cristo Jesús. Es la única manera, no hay otra manera, no hay otra forma. Es la representación de Cristo. Es como si tú y yo fuéramos a juicio y vamos sin abogado. Yo digo: no, yo vengo. Usted no se puede representar a menos que usted tenga un abogado que lo represente, ¿verdad? Yo necesito un abogado. En ese momento ahora tengo mi abogado, que es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote y abogado. Entonces ya quedó claro, apreciados amigos, esta noche que tenemos el primer libro, que es el libro de la vida. Y yo quisiera, y le pido a Cristo, que esté escrito en ese libro para la gloria de Dios. Vamos a buscarlo. Se llama el libro de las memorias. ¿Cómo se llama? Es otro libro que está en el cielo. ¿Y qué ocurre con ese libro? Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 16. Malaquías está antes, es de los últimos libros del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías 3, 16. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él en un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Ahora comienza a agregarse algo más. Dice que hay un libro, es el libro de memorias o de memorial, y ahí se escribe todo lo bueno que tú y yo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está escrito. Vamos a corroborarlo en la Biblia, porque la Biblia siempre, la palabra de Dios, cuando quiere dar un mensaje, lo dice de varias formas diferentes en varios textos, ¿verdad? Vamos a leer Nehemías capítulo 13, versículo 4. Nehemías está aquí atrás de la Biblia, está antes de Salmos, antes de Esther, ahí está Esther, antes ahí está Nehemías. Nehemías capítulo 13, verso 4, dice así: 13:4. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en tu servicio. En el libro de memoria, Dios tiene todo acto de justicia escrito. Así que hay un libro donde Dios escribe todo lo bueno que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Puede ser que tú y yo hicimos cosas simples. Como dijo Jesús: le di un vaso de agua a una persona. Nadie me aplaudió por eso, pero lo hice con sinceridad, lo hice con amor. Y dice que ese acto, si lo hago con amor en Cristo Jesús, se escribe en el libro de memoria. Un acto que nace de Cristo Jesús. Tú vas y ves una persona triste, le hablas, le aconsejas, le dedicas un tiempo. Nadie te va a felicitar por eso. Pero Cristo, ¿qué hace? Su ángel, el ángel de Dios, escribe en el libro de la vida y hizo un acto de servicio. Vas a visitar a un enfermo, perdonas a una persona, pides perdón por los pecados, te arrepientes, cantas a Dios. Todo lo bueno que tú y yo hacemos se escribe en un libro que se llama el libro de las memorias de Cristo Jesús. Amén. No hay cosa pequeña que quede escrita siempre y cuando la hagamos por los motivos correctos. Jesús lo dijo a través del apóstol Pablo en Corintios. Puede hacer algo incorrecto. Dijo: si tú y yo inclusive cogemos tu cuerpo, lo damos para ser quemado, y cojo todos los bienes y los reparto a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Ahí está hablando amor a quién: a Cristo Jesús, y amor al prójimo. Si yo hago solamente cosas para que me vean, para que me llenen de orgullo por el título, por mi nombre, eso sí no se escribe en el libro de la vida, de los hechos, de las memorias, porque lo hice fue con egoísmo, no lo hice por amor a Cristo Jesús. Puede ser que yo haga las cosas más sencillas y simples, pero si las hago con amor a Cristo Jesús, eso sí queda registrado en el libro de las memorias de Cristo Jesús en el cielo. ¿Cómo les parece, amigos? Amén. Amén. Pero ahora viene un tercer libro: la muerte. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Dice así: de toda palabra ociosa que hablaren los hombres,
darán cuenta en el día de juicio, dice el Salvador. Por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás, ¿qué coma? ¿Cómo? Condenado. Ahora nos dice que todo lo que tú y yo decimos, ocioso, en mal, en daño a otra persona, en mentira, todo eso queda escrito en un libro que se llama el libro de la muerte. Y dice que luego tendremos que dar cuenta ante Dios por eso que está escrito. Otro texto bíblico que confirma lo que estamos mencionando, el libro de la muerte. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice así. ¿Lo tienen para que por favor lo lean? Que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová. ¿Qué está todo escrito? Todas las iniquidades, ¿verdad? ¿Lo tienen por favor para que lo lean? 1 Corintios 4, 5. ¿Quién tiene que lo lea en voz audible, por favor? 1 Corintios 4, 5. ¿Lo encontraron? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Verdad? En 1 Corintios aclara algo más, y dice que no solamente están escritas las obras, sino inclusive las intenciones del corazón, ¿verdad? Porque dice, y así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también, ¿qué cosa? Lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora el Señor, inclusive en ese libro están escritas las intenciones, los malos propósitos, cuando yo digo algo en intriga para hacer daño a otra persona, cuando yo digo algo falso, ¿verdad? Cuando yo menosprecio a otra persona, todo eso que ha escrito en el libro, y dice que luego tendremos que aclarar, porque Dios sacará todo eso a juicio. Amigos, es solemne lo que hemos estudiado esta noche. Es solemne, ¿saben por qué? Porque cada día tú y yo estamos definiendo nuestra vida y salvación. Por eso es Eclesiastés 12, 13 dice, porque Dios traerá, ¿qué cosa? Toda obra a juicio, sea buena o sea mala. ¿Por qué seremos juzgados? Y vamos a la parte final. Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago 2, 12. Santiago está al final, casi a pie de Hebreos, ¿verdad? Y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de, ¿qué cosa? De la libertad. Ahora sí, se aclara el panorama. Dios te da a ti y a mí la vida y el libre albedrío para que escojamos y decidamos lo que queramos hacer. Tú y yo tenemos libertad, pero dice Dios, ahora, bajo esa libertad, yo te voy a juzgar. Si tú en esa libertad que tuviste, obedeciste los 10 mandamientos de Dios y tuviste fe en Jesucristo, entonces tu vida está arrepentida y contrita, y tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y tus obras corresponden para salvación, porque los hechos que hiciste fueron nacidos en amor de Cristo Jesús. Porque por las obras nadie se salva, no es por obras que somos salvos, es por amor a ¿quién? A Cristo Jesús. Y cuando yo hago por amor a Cristo Jesús, entonces se registra en el libro de memorias como correcto. Pero también se registran cada día los hechos corrupción, maldad, vicio, maledicencia, todo pensamiento impuro se escribe en el libro que es el libro de la muerte. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando yo pido perdón a Cristo Jesús, escúcheme esto, esos pecados que yo tengo en el libro de la muerte son borrados. ¿Amén? Amén. Por eso dice que Cristo Él borrará todos mis pecados y no se acordará más de ellos, ¿verdad? Ni tampoco vendrán a la memoria, porque Cristo toma todos sus pecados y los borra y no se acuerda más de ellos. Qué bendición, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 43, 25, y eso es lo que aclara Isaías 43, 25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de ¿qué cosa? Qué hermosa promesa. Ahora Jesús dice, miren, yo soy el que en ese libro de los hechos de la muerte, tú tienes ahí pecado, homicidio, adulterio, fornicación, abortos, yo no sé qué pecados has hecho contra personas, maledicencia, homicidios, maldad, corrupción, robo, soborno, calumnia, cohecho, lo que sea. Y cuando yo me coloco de rodillas por la fe en Cristo Jesús y pido perdón, ¿qué hace Cristo con esos pecados? Los borra. Los borra. Y solamente que quedan en el libro de la vida. Queda ahora los hechos buenos. Y mi nombre queda en el libro de la vida. Por eso, lo que nos salva es la relación con Cristo Jesús. Estar todos los días en comunión pidiendo perdón, arrepentimiento y conexión con Cristo Jesús. Es lo que nos salva en Cristo Jesús. Amén. Amén.
entonces queda claro, tú y yo no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero las obras, si no estoy en Cristo, me condenan. Pero algo más solemne también, mi nombre debe estar escrito y yo debo confirmar que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Para que mi nombre esté escrito, yo tengo que rendirme, entregarme, confesar mi nombre en Cristo Jesús y entregarme a Él por completo. De lo contrario, mi nombre no está en el libro de la vida. Yo tengo una anécdota al respecto para aclarar el tema. Cuando era niño, yo les conté que conmigo son 6 hermanos. Y entonces yo era muy inquieto. Era inquieto en la casa. Mi mamá tenía en aquella época, las damas usaban muchas porcelanas. Ahora casi no usan porcelanas, ¿verdad? Pero en aquella época las damas les gustaba coleccionar porcelanas. Y mi madre tenía porcelanas, muchas porcelanas colgadas. Y tenía en la sala de centro, tenía un jarrón hermoso. Y yo de porcelana. Y ella me decía, mijito, no juegue en la sala, porque usted puede pegarle al balón muy duro y se le va y me puede quebrar una porcelana. Pero, lastimosamente, un chico desobediente, ¿verdad? Un día, yo estaba en la sala y estaba la luna ahí, y se me dio por pegarle al balón, y le pegué un puntazo con tan mala suerte que se fue hacia arriba, le pegó una repisa y se vio una porcelana y ¡pum! Se hizo trizas. Yo sabía que esa porcelana me costaba como 3 juetazos por lo menos. ¿Y ahora qué hago? Y se me ocurrió una idea macabra. Mi madre tenía en la parte de atrás un jardín en el patio. Eran esas casas que tenían jardín atrás, ¿cierto? Y entonces fui atrás y vi una mata hermosa que mi madre tenía. Y yo no sé por qué me vino esa idea. ¿Saben qué hice? Busqué un machete y comencé a cavarle alrededor de esa mata. Y la saqué esa mata con toda la tierra y la raíz. La saqué y la puse a un lado. Y ahora cogí una herramienta y cavé un hueco profundo. Cavé un hueco profundo hasta donde me daba mi brazo. Y lo hice allí. Y entonces ahora cogí la porcelana y la arrojé en ese hueco. Puse un triplex de madera allí para tapar el hueco y puse la mata y le eché tierra. Y yo quedé viendo la mata y dije, no se nota nada. Y exactamente, pasaron 2 o 3 días y mi madre, como tenía tantas porcelanas, no la echó de menos. Pero ya, salió bien. Y entonces me volví descuidado. Al otro día entonces me puse a jugar con mi hermano fútbol en la sala, a taparle. Y en ese momento yo le pegué un balonazo al jarrón, ¿verdad? Mi hermano salió un momentito y yo le quise pegar a mi hermano con el balón que iba saliendo y le mandé ese puntazo al balón y le pegó y fue al jarrón y se fue ese jarrón y yo aunque me tiré, ¡pum!, se estalló ese jarrón. Era el jarrón más precioso de mi mamá. ¿Y ahora qué hago? Y agarré todo eso rápidamente antes que alguien me viera y me fui al patio ya cuando no había ninguno por ahí y saqué la mata, levanté el triples y eché el jarrón allá. Puse el triples, puse la mata, hasta le eché agua a la matica. La mata estaba bonita. Al siguiente día mi madre sí echó y nos llamó a todos. ¿Dónde está el jarrón? Y con la correa en la mano. Ese jarrón costaba así como unos 10 juetazos. Porque era más grande, era bonito el jarrón. Era lo más hermoso que tenía mi mamá y de arreglo. Y yo en silencio. Y de repente mi hermano menor dijo, yo creo que fue que dejamos la puerta abierta ayer y vino un ladrón y se llevó el jarrón. Yo dije, pues sí, yo vi la puerta abierta. Me ayudó. Y mamá dijo, ¿se da cuenta? Yo he hecho que esos ladrones iban a robar algo, esa puerta está cerrada, se llevaron el jarrón. El ladrón se llevó el jarrón, dije yo. Se arregló el problema. Pero pasaron unos días más y estaba yo pintando con acuarelas en el corchado que mamá tenía en mi cama. Y se me regaron las témperas y acuarelas y manché. Y ¿ahora qué hago? Eso sí cuesta como 10 juetazos. Y ahora cogí una tijera, hermanos y amigos, y cogí ese colchado y lo corté por pedacitos y fui ahí al hueco y ¡bum!, lo arrojé. Estaba lavando la loza, porque había que lavar la loza, cierto oficio que nos dejaban, y a veces hacía cosas involuntarias, porque esa estaba lavando la loza, muy enjabonado, y se me resbaló un plato de forma involuntaria, y ¡pum!, al piso, lo reventé, al hueco. Pero pasaron algunos días, y de repente mi hermano mayor me dijo un día, ve y me limpia los zapatos. Había que embolar los zapatos para ir al colegio todos los días, ¿cierto? Vaya y me embola los zapatos, los limpia, los embetuna. Le dije, ¿por qué? Digo, tiene que hacerlo. ¿Y por qué? Usted tienes un hueco lleno de cosas allá en el patio. Y si no haces eso, le digo a mi mamá que tiene... No, ya voy.
Así que me fui a embetunar los zapatos a mi hermano. Al otro día me dijo, mi mamá me dejó un oficio, que era rastrillar el patio. Ve tú rastrillar el patio. No, yo no voy. Si a mí me toca trapear, pues ve rastrillar primero y luego trapeas porque yo no voy a hacerlo. Si no, le digo, no, ya sé. Rastrillando el patio. Mi hermano me ponía a cargar el bolso. Me volví esclavo de mi hermano. Todo lo que mi hermano quería hacer, me mandaba a la tienda a la hora que quería. Una vez me puso a rascarlo 1 hora y media. Sí. Me dijo, tienes que rascarme 1 hora y media rascándole la espalda. Y si no hacía, voy y le digo a mi mamá. Todo lo que él quería hacer conmigo lo hacía. Le tenía que hacer tareas, cargarle las cosas. Y un día mi mamá me dijo, ¿y por qué está haciendo el oficio de su hermano? No, es que quiero ayudar a mi hermanito. Le digo, usted sí es buen hermanito, mijo. Pero un día, ya había pasado como unos 8 meses o 1 año, eso fue mucho tiempo. Y entonces mi mamá fue al patio porque vio la mata que más le gustaba a ella, marchita. Estaba toda caída y se fue a excavarla y a abonarla y hacerle algo a esa mata. Y cuando fue a hacerle fuerza, se encontraba siempre con un triple abajo. ¿Y qué pasa? Y se levantó la mata y ese triple, y levantó el triple y encuentra un hueco. Y encuentra las sábanas, encuentra las porcelanas, los platos, pocillos de losa china que ella tenía. Eso, imagínense, 1 año de... Y ella no tuvo que llamar a nadie más. Roberto, venga para acá. Y yo cuando la vi en el patio, allá ella, me corrió un frío por dentro. Y me cogió una tembladera. Y me dijo, dígame una cosa, ¿usted fue el autor de eso? Dije, sí. Digo, yo no sé cuántas cosas hay ahí, me dijo. Pero por cada cosa que encuentre te voy a dar 3 juetazos. Me dio correr como media hora. Yo lloré y lloré. Eso que uno queda haciendo... ¿Sí? ¿Recuerdan de niños? Como mediodía de tanto juguete que me dio mi mamá. Eso me dejó las nalgas coloradas. Ya, pero descansé. Mi madre sabía eso. Ya le vi plantando otra mata. Ya arregló eso. Al otro día... mi hermano me dice, mire, tome el bolso, hágame las tareas. No, no te voy a hacer tareas. ¿Por qué? No. Si no haces mis tareas, te voy a decir a mi mamá que tienes allá un hueco lleno de cosas. Y dije, pues vaya. Si es tan valiente, vaya. Y comenzó a dar pasos, me acuerdo, decía, voy a ir. Pues vaya, le decía yo. Y da otro paso. ¿En serio que voy a ir? Le decía, vaya. Y no te voy a hacer más tareas, ya estoy cansado de ser tu esclavo. Y entonces digo, mamá, Roberto tiene un hueco lleno de cosas allá en el patio. Y me dijo, yo sabía que tenía un cómplice. Y fue agarrándolo de la mano y le dio una juguetera. Amigos, yo en el cuarto allá, perdonen que lo diga, pero sentía como un alivio también. Me libré del hueco y de la esclavitud. Es la vida cristiana así, ¿saben? El enemigo te invita a cometer pecados y errores. Pecados ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni los padres, nadie sabe. Pero tienes cargando como un bulto en tu cuerpo. Son como una carga constante. Y el enemigo, ¿qué hace? Cada vez que hace, te dice, ¿usted qué va a hablar? Si usted no puede entregarse a Cristo, usted no puede seguir esa vida cristiana, usted tiene muchas limitaciones, usted es esclavo del mal, del pecado, usted no puede, usted es imposible, mire su herencia, mire su familia, ¿de dónde viene? Para usted es imposible. No puede. Y te esclaviza el pecado a través de los vicios y los hábitos malsanos, te lleva a la muerte. Pero Cristo viene y te dice, si tú quieres confiar en mí, ahora soy tu abogado. Yo intercedo por ti y borro tus rebeliones. Y como dice Isaías, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana en Cristo Jesús. Amén. ¿Yo qué tengo que hacer ahora? Confiar, confesar y aceptar a Cristo Jesús. Amén. Eso hace que mi vida sea diferente y me prepara para el juicio, porque cuando venga el juicio tengo un representante que es Cristo Jesús para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos quisiéramos pedirle, Señor, a mí me gustaría que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Amén. Que sea llamado entre los justos cuando tú vengas por segunda vez y sea yo llamado a juicio final. No está entre los impíos y pecadores que recibirán la condenación. Luego veremos los impíos que ocurre con ellos, que reciben la condenación y la muerte. Yo prefiero recibir la bendición de la salvación. Quiero concluir con otra anécdota para cerrar el tema esta noche. Estaba trabajando en Saravena, Arauca, como pastor, y tenía una motocicleta. Y en esa motocicleta en ese momento yo tenía que tener 10 iglesias.
en Saravena. Así que a veces iba al culto temprano a una iglesia y luego iba a la hora de las 10 a otra iglesia a tener culto. Y entonces para una iglesia que llamaba Redención, se llama Redención, ahí en Saravena, había que dar una vuelta grande o meterse en contravía media cuadra. Y ese día yo iba tarde para el culto y entonces dije, no alcanzo a esa vuelta porque era una calle destapada, todo eso era destapado. Inclusive la calle frente a la iglesia era destapada, no tenía pavimento, pero tenía una flechita ahí pegada que decía que era contravía. Así que yo apagué la moto, ¿verdad? Me bajé de la moto y comencé a empujarla, pero yendo en contravía. Y cuando iba acercándome a la iglesia, de repente apareció un policía de tránsito y me pegó ese silbato aquí a la oreja. Señor, va en contravía. Pues sí, le dije, es verdad, pero yo no voy en contravía, mire que la moto está apagada, yo me bajé de la moto y la voy empujando. Digo, señor, pero la moto va en contravía. Y la ley es la ley. Pero ¿cómo se le ocurre sacarme una multa que porque la moto la voy empujando? Y, señor, la moto va en contravía, ¿sí o no? Pues sí, le dije, pero no, eso es suficiente. Le voy a hacer una multa. Bueno, haga la multa, le dije yo, porque no tengo tiempo para ir, tengo que ir a predicar. Es pastor, y quebrantando la ley. Me dijo, sí, pero no voy quebrantando la ley, voy empujando la moto, no importa. Y bueno, haga comparendo, le digo, y comenzó a hacer comparendo. Digo, señor, la ley dice que como usted está en contravía, yo tengo que decomisar la moto y llevarme a los patios. Por andar en contravía la moto, pero yo voy empujándola, dije, ni siquiera está prendida, no importa. La moto va para los patios. Digo, bueno, llévese esa moto. Digo, una cosa, usted tiene que ir a recibir la moto porque si usted no tiene que recibir la moto se la va a perder. Así que acompáñeme a la inspección de policía. Le dije, bueno, espera un momentito, le dije al anciano, hermano, tengan ustedes, comiencen el tema del sermón porque yo me voy a la inspección de policía, tengo que ir urgente. Así que ahora el policía prendió mi motocicleta, me subí yo atrás de él y me llevó a la inspección de policía. Y cuando llegué a la inspección de policía digo, un momentico, vamos a revisar el historial de su moto. Revísenlo, le dije yo. Se entró por allá y al rato salió y le dijo a un policía, cojan al pastor preso. ¿Y por qué? Le dije yo, ahora preso, ¿por qué? Digo, porque esa moto fue robada en Venezuela y fue traída aquí y ha hecho papeles falsos, así que usted es un contrabandista de motos robadas. Señor, pero puedo creer que yo por andar empujando la moto, usted primero me multó, luego me decomisó la moto y ahora voy para el calabozo. Digo, sí, va para el calabozo detenido, porque usted pertenece a una red, ahora trae motos de Venezuela, las vende aquí, les cambia papeles, así que va para el calabozo hasta que lo investiguemos. Y no tengo derecho a hacer una llamada, digo, no, aquí no hay teléfono. Y me metió el calabozo, hermano. El pastor, hace un momentico era pastor de la iglesia adventista y a la siguiente media hora estaba en el calabozo. Y dije, ahora señor, ¿qué hago? Ni siquiera poder llamar a nadie para que venga por mí y le diga que estoy en el calabozo. Pero yo digo, por providencia de Dios, la secretaria del alcalde era secretaria del alcalde adventista, así que algo tenía que ir a recoger el sábado después del culto, ya eran como las 12:30, 1 de la tarde, y se fue para la oficina y cuando iba subiendo volteó a mirar y precisamente estaba en una ventana con barrotes y me vio ahí y dije, pastor, ¿usted qué hace aquí en el calabozo? Y entonces le expliqué, mira, me pasó esto, ya sé, hasta me dijo el nombre del policía, es un policía que hay corrupto, que él busque soborno. ¿Usted le ofreció plata? Y dije, no, yo plata no le voy a dar a ese policía. Digo, no, es por eso que está en el calabozo. Digo, pero pastor, no se vaya de aquí. Dije, ¿para dónde me voy a ir? Si usted ya vengo, pastor. Espéreme. Dije, pues tendré que esperarla aquí porque no tengo otra opción, ¿cierto? Y como a la hora volvió, ¿y saben con quién volvió? Vino ahora nada menos y nada más que con el comandante de la policía. Resulta que había estado en Tame, Arauca antes, y yo le había dado estudios bíblicos al comandante de la policía, así que éramos amigos, y lo habían pasado a Saravena, y era el comandante de la policía. Trajo un concejal y el alcalde, como era amigo de ella, trajo también el alcalde. Y entonces dijo el alcalde, el comandante, abran el calabozo, y abrí, y me saludé, me abracé, y dije, gracias por venir por mí. Y dije, no, qué pena, pastor, discúlpenos, no, eso fue un error que aquí se cometió, tranquilo, vamos a entregarle su moto, usted se puede ir tranquilamente. Y cuando me estaba diciendo allí eso, ya yo firmando papeles para recibir la moto e irme, cuando de repente vi que el policía venía, el que me había decomisado la moto. Y cuando yo lo vi, yo quiero contarles que inmediatamente me hice el pie del comandante de la policía y lo abracé. Y cogí al alcalde y lo abracé por un lado. Y cuando entró el policía estaba tranquilo, cuando entró se sorprendió y me quedó viendo, imagínense, al lado del comandante de la policía y al lado del alcalde, y un concejal también al lado mío. Y entonces el comandante le dijo, ¿qué le pasa con el pastor Carvajal? Lo que es con él, es conmigo. Si usted está metiendo con él, se metió conmigo. Y el policía dijo, no señor, no, yo venía a entregarle la moto. Y me dijo, ¿alguna necesidad, pastor? Dijo, sí, que me limpie la moto porque si no estaba de sucia.
Y yo me senté en una silla a charlar con el comandante de la policía y el alcalde, mientras que el policía ahora me limpiaba la moto. Pero me quedaron esas palabras en mi mente. Lo que es con él, es conmigo, le dijo el policía. Usted se mete con él, se mete conmigo. Amigos, hermanos, eso es lo que dice Cristo Jesús para ti en esta noche. Quien se mete con un hijo mío, el enemigo quiere hacerte perder la salvación, quiere llevarte sufrimiento, dolor, porque el enemigo lo que causa es eso, dolor, sufrimiento, angustia, pérdidas, para que tú y yo le echemos la culpa a Dios. Jesús dice, yo soy tu abogado. Lo que Satanás se mete contigo, se metes conmigo porque eres mi hijo, yo te represento ahora. Tú eres mi hijo, yo te amo y quiero salvarte. ¿Cuántos conmigo quisieran aceptar a Cristo Jesús como Salvador? Quieren colocarse de pie y decirle, Señor, este día de estudio ha sido un día solemne, porque he comprendido que yo y tú vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Quiero que tú seas mi abogado e intercesor, porque ahora en vida y en oportunidad te acepté, para que todo ese historial de pecado, de mal, que está contra mí y me lleva a la perdición, Cristo, ahora que tengo la oportunidad, borre mis pecados. Aquel que me salva ahora que tengo la oportunidad, que es Cristo Jesús. Dios les bendiga por esa decisión. Dios les guarda en su propósito de aceptar a Cristo como Salvador. La vida cambia cuando tú y yo aceptamos la salvación, y la vida es diferente. Oremos así como estamos. Señor nuestro Dios, nos hemos puesto en pie esta noche porque aceptamos a Cristo como Salvador. Hemos entendido un evento solemne que no podemos descuidarnos, y es que todos los que estamos aquí vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Y van a ir los registros nuestros de todo lo que hicimos en vida, sea bueno o sea malo. Pero ahora tenemos la oportunidad, Señor, de que los registros de lo que hemos hecho malo sea borrado, y sean borrados en la sangre y el amor de Cristo Jesús. Por eso confesamos a Cristo y aceptamos a Jesús, y queremos pedir perdón para que tú nos guardes, nos favorezcas y nos bendigas y nos representes y nos perdones. Queremos, en la gracia y la fe en Cristo, que nuestro nombre, que hoy confesamos públicamente, nuestro nombre sea registrado en el libro del cielo, Señor. Y lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a escuchar un himno.